Pasé de ser una empleada y sentirme completamente infeliz, sintiendo que habían partes de mí que no se llenaban, que no era el propósito al que yo nací al mundo. Fui madre a los 39 años y en ese proceso yo me convertí en una bola de creatividad y empecé a escribir. Fue tan hermoso porque todo tenía tanto sentido. En ese momento yo sentí que algo grande estaba pasando en mi vida y que algo grande iba a pasar con esa metodología que yo estaba creando. No vendas humo, no vendas, te enseño a ser la mejor versión de ti, te ayudo a encontrar tu bienestar. Esas son promesas vacías que suenan bonitas, pero suenan como un cliché, porque vender una sesión no transforma. Ahora, vender un proceso completo de transformación, sí. Una clienta que compra una sesión no está comprometida, pero una clienta que entra a un proceso, esa clienta transforma su vida, pero sé que posiblemente hay una parte interna que duda y es allí donde hay muchas mujeres que se estancan. Lo que las detiene no es falta de talento, es una herida muy profunda y esa herida que se dispara es la herida de la injusticia. Y esta herida se activa cuando una mujer siente que lo ha hecho todo, pero no logra ver los resultados. Si crees que para expandir tu impacto y vivir tu legado primero debes demostrarte, trabajar más duro o esperar a ser más vista, este podcast va a expandirte y recordarte quién eres realmente. Soy Carla Sánchez, mentora de negocios digitales de alto valor, creadora de un negocio de más de $1 millón en menos de 5 años y guía de miles de mujeres que hoy cobran lo que valen. Cada semana te traigo estrategias, historias y verdades sin filtro para que conviertas tu historia, conocimiento y experiencia en un negocio digital con mayor impacto y facturación, expandiendo tu voz y dejando huella real en el mundo. Bienvenida a Oro Puro Sin Filtro. Bienvenidas al podcast número 10. Aquí acabo de terminar de arreglarme para empezar una sesión de coaching. Esta es una llamada del ser, donde básicamente me preparo internamente antes de ir a mi oficina. Bueno, me preparo primero obviamente físicamente y luego me preparo internamente antes de entrar en esta llamada y normalmente utilizo ya sea este espacio, ya les voy a enseñar el trabajo que hago, o me pongo enfrente de mi computadora y hago trabajo interno para poder prepararme y ser la mejor mentora para mis clientes. Quiero contarles un poquito de ese proceso del día de hoy, pero lo que quiero decirles y a dónde voy con esto es que quiero presentarles el podcast número 10. ¿Pueden creerlo? Ya estamos en el episodio 10. O sea, deberíamos de tener una especie de milestone, de celebración. Yo sé que hay mucha gente que tiene cientos y miles de podcasts, pero para mí es un gran hito, es un gran milestone el poder cumplir y tener ya 10 episodios bajo la manga. Y el episodio de hoy se trata de mentora no freelancer. Cómo pasar de vender sesiones sueltas a empaquetarlo, ya sea por sesiones, un paquete de sesiones, o empaquetarlo en un programa grupal que puedas vender y que puedas crear una transformación gigante en la vida de tus clientes. Así que en este episodio te voy a dar el paso a paso de lo que se requiere para poder empaquetar tus sesiones y poderlo vender y tener un negocio de más de 6 cifras, es decir, más de $100,000. Iba a decir $120,000, pero sí, también $120,000. Y en mi caso, tener un negocio de $500,000 al año, haciendo lo que amo hacer, ayudar a muchas personas, impactar la vida de muchas personas y también ser altamente compensada por vivir mi misión, mi propósito, alineado completamente a mi esencia y a lo que nací para darle al mundo. Así que el episodio de hoy promete mucho y quiero enseñarles, antes de entrar al contenido grueso, el trabajo interno que hago, que es parte de mi certificación Oro Puro de Mentor Coach Transformacional. Mentor Coach Transformacional, ya sea en negocios digitales o simplemente Mentor Coach Transformacional. Y hoy te voy a dar un poquito, una probadita del trabajo que yo hago y lo que vamos a enseñar en esta certificación de Mentor Coach Transformacional. Básicamente yo hago diferentes ejercicios, diferentes prácticas dependiendo del día. Hay días donde necesito de repente hacer tapping, hay días donde necesito instalar
un filtro. Hay días donde necesito meditar, hay días donde necesito entrar en mi santuario. Todos estos tipos de ejercicios son prácticas de reprogramación. Yo hago estas prácticas para conectarme con mi yo superior y que solamente dé cabida en este espacio para las cosas buenas, para la divinidad, para el amor, la compasión y sacar el juicio tanto mío o de las personas participantes en esta sesión y que podamos entonces enfocarnos todas en tener un espacio seguro, con amor, lleno de compasión, lleno de amor, completamente alineado con nuestros propósitos y básicamente protegiendo la energía del espacio. Entonces, en el día de hoy específicamente, en este ejercicio que hice hoy con mi llamada del ser, lo que hice fue hablar con mi inconsciente, activar el filtro de mentora. Ese filtro de mentora tiene muchísimos recursos internos que ya están instalados en mí y yo simplemente lo que hago es que me paro, chequeo mis señales del sí y del no. El sí normalmente es a este lado, el no es a este lado. En mi caso específico, cada persona es diferente. Chequeo mis señales y luego hago preguntas específicas como inconsciente, dame la señal del sí. Chequeo mi señal, dame la inconsciente, dame la señal del no, chequeo mi señal. Luego de eso le hago preguntas específicas al inconsciente como inconsciente, tengo instalado en este momento el filtro de mentora. Si es así, mándame la señal del sí, normalmente me la manda. Luego le hago preguntas como inconsciente, quiero que en esta sesión que vamos a empezar a hacer ahora con mis clientas, que mantengas el espacio protegido y que me hagas a mí ser canal para poder ayudar infinitamente a mis clientas de la mejor manera desde mi posición de coach mentora. Si es así, mándame la señal del sí. Luego de eso, lo que siempre hago, y esto siempre lo hago, es proteger mi campo energético y asegurarme de que la energía que traiga a este espacio sea siempre del más alto nivel y siempre enfocado en amor, compasión y que sea un espacio seguro. En la energía del espacio, protejo la energía del espacio y hago eso mismo, pero para el espacio de coaching y mentoría que preparo para mis clientes. Y luego en la parte de la meditación, lo que hago es visualizar que todo lo que deba de pasar pase, que sea todo para el bien supremo, tanto mío como de mis clientas, y siempre me visualizo siendo canal para ellas, pero también separándome de sus resultados y no dejando que mi ego sea parte del proceso. Esa es la manera como yo cuido los espacios oro puro. Por eso parte de lo que te voy a enseñar en esta certificación oro puro es a preparar los espacios para que tú puedas también, por medio de filtros y por medio de reprogramación, visualizaciones y activaciones, puedas tú preparar el espacio para ser el mejor canal y la mejor coach mentora para tus clientes. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el contenido grueso de este podcast número 10. Mentora, no freelancer. ¿Cómo pasar de dar sesiones sueltas a convertirte en una mentora de negocios de alto valor? Y aquí quiero comenzar con una pregunta. ¿Sigues intercambiando tu tiempo por dinero? ¿Sientes que trabajas y trabajas y trabajas y das todo de ti y al final no logras crear el impacto que sabes que naciste para hacer, para darle al mundo, y no logras tampoco ver esa diferencia en tu cuenta de banco, en cómo eres compensada, en esa libertad que soñaste cuando decidiste emprender y crear un negocio en este mundo digital? Y no solo pasar de vender sesiones sueltas, sesiones uno a uno, sino de repente estás trabajando, eres una profesional y estás trabajando y sientes que tu talento, tu valor se está quedando ahí y no estás siendo remunerada en impacto, el impacto que puedes dejar en el mundo, en ese viviendo tu propósito y también sintiéndote altamente compensada por el trabajo que haces. Y te puedo contar que yo he pasado por los dos escenarios. Pasé de ser una empleada, de trabajar para una corporación y sentirme completamente infeliz, sintiendo que habían partes de mí que
no se llenaban, que no era el propósito al que yo nací al mundo. Sí, hacía buen dinero, habían partes del trabajo que me gustaban, pero al final sentía que no llenaba ese vacío que estaba sintiendo en ese momento porque no me sentía alineada con mi propósito. Y también cuando dejé ese trabajo y empecé a trabajar en el mundo digital, empecé a emprender en el mundo digital, lo que me pasó fue que empecé a vender sesiones sueltas, sesiones 1-a-1, y la verdad es que me cansé rápidamente de primero empezar a vender. Cuando logré empezar a vender, las personas que vendía me quitaban tanta energía porque era trabajar 1-a-1, intercambiar mi tiempo exactamente por ese 1-a-1, ese coaching, y aparte de eso sentía que no estaba dejando el impacto ni en el mundo ni tampoco estaba siendo compensada financieramente como yo sabía que me merecía ser compensada. Y yo decía, ok, el día tiene tantas horas, si ya estoy cansada con 4 clientes al día, no me puedo imaginar teniendo 10. O sea, no hay horas suficientes ni energía suficiente en mi cuerpo, un negocio que requiera tanto de mí. Y así me la pasé en esa rueda de hámster, primero atrapada a un trabajo y luego atrapada a sesiones 1-a-1, sin poder escalar y sin poder crear el impacto verdadero que ahora puedo decir que creo en mi negocio, porque no entendía algo que luego entendí y cambió todo en mi vida. No basta con ser buena en lo que haces, con ser una buena trabajadora o ser una buena coach o ser una buena emprendedora. Necesitas convertirte en una mentora coach de alto valor. Ese fue mi switch. Eso fue lo que hizo que yo cambiara completamente la visión de lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, y estructuré un negocio que realmente deja ese legado en el mundo, impacta muchas vidas y estoy siendo yo altamente compensada por eso. Pero esto de convertirte en una mentora coach de alto valor requiere muchísimas cosas. En este podcast de hoy no te voy a hablar de todo lo que requiere para ser una mentor coach de alto valor, pero sí te voy a dar los 3 ingredientes más importantes que debes empezar a activar y trabajar desde ya para poder convertirte en esa mentora que sostenga un negocio de alto valor y que cree gran impacto en el mundo y en la vida de tus clientes. En este episodio número 10 de mi podcast Oro Puro Sin Filtro te voy a mostrar por qué seguir vendiendo sesiones sueltas y por qué seguir trabajando en una empresa, en un trabajo, en una corporación que no te hace feliz es una de las trampas que más desgastan a las mujeres líderes que están listas para más, pero que se creyeron el cuento y la excusa de que todavía les falta algo. Y te voy a contar cuál es el camino para dar el salto a ser una mentora coach de alto valor. Una líder que vive en propósito, que cobra lo que vale, que intencionalmente crea un negocio con bases sólidas para poder sostenerse y sostener a otros, que deja un legado real en el mundo y que siente que su vida tiene un sentido y que puede crear impacto aún más allá de simplemente hacer una transacción financiera. ¿Y cómo puedes tú con todo eso crear un negocio con 2 fundamentos importantísimos de la metodología Oro Puro, que es el ser más el hacer? ¿Para qué? Para lograr tener la vida que todas soñamos y disfrutar de un modelo de negocio que deja huellas en el mundo y que te da la vida en libertad que te mereces. Así que prepárate, porque en el episodio de hoy seguramente vas a romper unos cuantos paradigmas y puede marcar la diferencia entre seguir trabajando como una freelancer, dando sesiones sueltas o de repente en un trabajo que no te hace feliz, o convertirte en la mentora coach de alto valor, esa referente que ya está lista para dejar su huella en el mundo, que ya está lista para ser una mentor coach transformacional. Esta vaina tiene mucha luz, me está dando como un dolorcito de cabeza. Y bueno, como siempre empezaremos con estos 3 puntos importantes del episodio del día de hoy y luego hablaremos de la herida que posiblemente se te puede disparar y que se me disparó a mí y que se dispara muchas veces en muchas de las mujeres y de las clientas con las que yo trabajo, y cómo puedes gestionarla, que es lo más importante. En este podcast de hoy te prometo que te voy a dar pasos accionables, un 1, 2, 3, una ruta, un mapa preciso que puedes empezar a hacer literalmente al escuchar este podcast. Así que agarra lápiz y papel y ponte a trabajar conmigo. Punto número 1. Debes tener una metodología propia. Eso no significa que tienes que tenerla lista ya el día de hoy. Te quiero sembrar la semilla que intencionalmente debes crear una metodología propia.
Y esto le pasa, por ejemplo, a las mujeres que hacen sesiones sueltas. Es muy posible que tú llegues a una sesión, estás con un cliente, pasas por todo un proceso y ese proceso se repite con otro cliente y se repite con otro cliente y se vuelve a repetir con otro cliente. Y a veces hasta es posible que improvises, aunque la ruta es la misma y el camino es el mismo y el mapa es el mismo, es muy posible que improvises con este haciendo esto, con este otro haciendo la otra cosa, etcétera, ¿no? Y que termines desgastándote, porque eso es lo que pasa. ¿Qué pasaría aquí si en vez de solamente acompañar, ¿verdad? Tener esas sesiones uno a uno, convirtieras todo esto que haces en una metodología que puedes empaquetar en un servicio de alto valor que crea una transformación súper poderosa en tus clientes y que eso se convierta en tu sello único, así como oro puro es mi sello, como el ser más hacer igual a tener es mi sello, como es parte de mi fórmula y de mi metodología, así igualmente tú debes crear una metodología, debes construir una metodología que ya la tienes. Lo que pasa es que necesitas darle estructura, necesitas darle un nombre, necesitas darle el ABC, pero ya la estructura estoy segura que la tienes. Ahora, si eres una profesional que trabaja en una compañía, que trabaja en una corporación y de repente todavía no tienes creada una metodología, todavía no trabajas con gente haciendo uno a uno, entonces quédate porque estoy segurísima que todo lo que te voy a decir hoy te va a ayudar también a que tú empieces a crear ese mapa de cómo puedes construir un negocio exitoso, un negocio online donde te sientas en propósito y alineada a lo que viniste a hacer al mundo. Que es mucho más que ser una empleada o ser una coach que hace sesiones sueltas. Y ahora quiero que te imagines que esa metodología la puedas convertir en un programa que puedas dar a grupos de personas, grupos de mujeres, de hombres, de familias, de lo que sea, y puedas sostener esos procesos grupales y llevar tu mensaje al mundo entero desde tu casa, con una computadora y una red de internet. Capté tu atención, ¿verdad? Y seguramente te estás preguntando, ok, Carla, yo quiero eso, pero ¿cómo lo hago? O de repente eres de las que ya sabes cómo lo haces, lo estás haciendo, pero no estás logrando vender a alto valor, no estás logrando crear el impacto en el mundo que tú sabes que viniste a hacer. O de repente no estás atrayendo a la gente premium, a la gente que está dispuesta a pagar alto valor. Entonces aquí te voy a dar un 1, 2, 3 accionable que puedes empezar a hacer desde ya para empezar a hacer esto una realidad. Haz un inventario de tu experiencia, de tu vida, de tu conocimiento. Un 1, 2, 3. Anota aquí todas las herramientas, todos los procesos, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado y ponlo como una estructura de un paso a paso para poder empezar a darle forma a esa metodología. No es una metodología que solamente, o no es un proceso más bien que solamente has utilizado en otros. También puede ser un proceso que has utilizado en ti, contigo misma. Y si has trabajado con clientes, entonces validado con tus clientes, buenísimo también. Lo siguiente es identificar patrones. ¿Cuáles son los pasos que repites en la mayoría de tus procesos? O de repente pasos que has repetido en diferentes etapas de tu vida para lograr diferentes cosas. ¿Cuáles son esas fases que son comunes para lograr lo que sea que hayas logrado, ya sea en tu vida o con tus clientes? Aquí viene el otro punto y es darles un nombre específico. Así comienza tu metodología. Cada fase le puedes ir dando un nombre y después va a salir el nombre de lo que es tu metodología. Lo que haces hoy de forma intuitiva puede convertirse en tu marca personal, puede convertirse en algo como esto y tener un negocio de más de 6 cifras encaminado a las 7 cifras y dejando un legado en el mundo, sintiéndote feliz, autorrealizada y completamente alineada con tu misión de vida. Una de las cosas que yo les enseño a mis clientas es que usen un acrónimo si se les hace como difícil poner el nombre de su metodología. Y aquí les voy a contar que a mí me pasó. Yo fui madre late in life, ¿no? Tarde. Fui madre a los 39 años. Tengo un niño de 7 y tengo 47 años en pleno proceso de perimenopausia, menopausia, etc. Cuando yo estaba amamantando a Daniel, yo le di pecho por 2 años. Y Daniel tenía un poquito menos de un año, o no, más bien tenía un poquito más de un año porque ya estábamos viviendo en esta casa. Estaba entre 1 año y 2 años y algo a mí me pasó cuando yo estaba en esos primeros años como mamá y recuerdo que al amamantar a mi hijo había una energía y sentía yo como que estaba yo tan
enraizada a madre tierra, haciendo algo algo tan natural. Y en ese proceso yo me convertí en una bola de creatividad. Aunque no estaba durmiendo bien, aunque si ustedes son mamás, si alguna de las que me está escuchando es mamá y ha pasado por ese proceso, sabe de lo que le estoy hablando en esos primeros años de cuando uno es mamá primeriza. No sé si eres de las que tuvo hijos temprano o después, pero en mi caso, para mí fue como un enchufe de creatividad y me nacían cosas increíbles, se me ocurrían ideas impresionantes y en una noche súper retadora con Daniel, porque Daniel comía cada 2 horas, esas noches eternas con las ojeras hasta aquí, cansadísima, pero hubo una noche muy especial. Eran como las 4:30, 5 de la mañana. Logré poner a Daniel a dormir después de haberle dado seno, después de haberle dado pecho. Lo puse en su cuna y en ese momento me empezó como a caer información. Estaba haciendo yo canal, estaba canalizando información que me estaba llegando y estaba yo en esta esquina aquí. De hecho, se las voy a enseñar para que vean. Estaba yo aquí en esta esquina de mi oficina, tenía una carpeta de papeles y empecé a escribir y me empezó a salir mi metodología oro puro y la manera más fácil que en ese momento me bajó mi metodología fue un acrónimo. Y cada letra tenía un significado. Fue tan hermoso porque todo tenía tanto sentido. En ese momento yo sentí que algo grande estaba pasando en mi vida y que algo grande iba a pasar con esa metodología que yo estaba creando. No sabía hasta qué punto iba a llegar y todavía no sé la magnitud de lo que va a pasar en mi negocio porque estoy segura que eso va a pasar y sigue pasando y cada vez me sorprendo más de la magia y de toda la manifestación que he podido lograr. Pero se ha tomado trabajo interno y trabajo externo, el ser más el hacer. Y mi metodología ha ido evolucionando. Lo que era oro puro en ese momento, que fue hace 6 años que nació, no es lo mismo que es ahorita. Entonces tiene los mismos fundamentos, pero es una metodología que ha ido morfeando y evolucionando conmigo porque, bueno, yo soy la creadora y yo sigo evolucionando y sigo creciendo. Entonces eso pasó y eso fue mágico. Entonces una de las cosas que yo le enseño a mis clientes es que creen un acrónimo después de que hayan pasado por todas esas fases y que sepan como que cuáles son las fases y entonces en ese momento poder definir cuál es el nombre. Y ahorita tenemos una herramienta súper poderosa que yo no la tenía hace 6 años, 7 años atrás, que es ChatGPT, que es la inteligencia artificial, donde tú puedes meter toda esta información, meter tu viaje heroico, ingresar tus etapas, tus fases, o de repente hasta decirle a la inteligencia artificial que te ayude con este viaje heroico a identificar cuáles son las etapas o los patrones que se repiten, cuáles son las fases y que quieres crear una metodología que te dé ideas de cómo crearla. Obviamente que eso tiene una estructura y aquí este podcast no es hoy para enseñarte acerca de la inteligencia artificial, pero lo importante es que tenemos herramientas como esa que nos pueden ayudar muchísimo a analizar información en tiempo récord y nos puede dar muchas ideas para entonces de ahí poder despegar y poder crear magia básicamente con nuestra historia, con nuestro conocimiento, con nuestra experticia. Algo importante que quiero rescatar aquí de esto que te estoy diciendo es que cuando yo creé mi metodología utilicé una estructura y varias estructuras que ahora enseño y en mis programas y que voy a enseñar también en mi certificación en toda esta parte de negocios digitales, que te ayuda muchísimo a conectar con tu historia, conocer los in and outs, lo más importante para poder sacar de ahí la información que necesitas para entonces construir una metodología que tenga una ruta concreta, un paso a paso y un 1, 2, 3 que ayude a muchas personas. Porque cuando una mujer conecta verdaderamente con su historia, con su conocimiento, con quién es, con su esencia y lo convierte en una metodología, su posicionamiento cambia. Sus ventas cambian y lo más importante, ella cambia en identidad. Y aquí te confieso que el día que yo creé mi metodología, dejé de sentirme como una impostora. Me vi como esa mujer que tenía su propia luz, su propia voz, su propia esencia. Y empecé entonces a dejar mi legado en el mundo sin necesitar validación externa. Eso es lo que puede hacer una estructura de una metodología en tu vida. Punto número 2, convertir esa metodología
en una oferta de transformación que puedas vender en alto valor. Porque vender una sesión no transforma. Ahora, vender una transformación, un proceso completo de transformación, sí. Por ejemplo, una clienta que compra una sesión no está comprometida, pero una clienta que entra a un proceso, a un programa, a un paquete de sesiones que llevan a la persona a dar un resultado específico, una transformación específica de la A a la B, esa clienta transforma su vida. Entonces, ¿cómo crearlo? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo pasar de una metodología a una oferta irresistible de alto valor que pueda transformar muchas vidas? Define primero la transformación completa. Es decir, ¿qué resultado profundo? Coño, esto está como muy abajo. Claro, imagínate. Estaba como hablando así. Y bueno, me acabo de dar cuenta que estaba hablando así. Después me di cuenta que es que no subí el trípode. Así que bueno, en este momento van a empezar a verme así. Yo sí decía, ¿por qué me está doliendo el cuello? Estoy así, claro. Ya en el podcast número 1537 esto no me va a pasar. Entonces vamos a seguir con el punto de define la transformación completa. ¿Qué resultado profundo puedes entregar tú en 3 a 6 meses? Y entonces aquí es cuando pasas al siguiente paso, que es crear una estructura de acompañamiento. ¿Qué duración tiene tu proceso? ¿Cuántas sesiones son contigo en vivo? ¿Cuántas sesiones puedes pregrabar? ¿Qué recursos complementarios puedes entregar? Y si viste mi último podcast, te di un paso importantísimo que fue como que las pepitas de oro que te di en ese podcast, que de hecho te lo voy a poner aquí para que te asegures de irlo a ver. Busca el podcast antes de este, el podcast número 9, donde te digo que parte de esos recursos puede ser justamente ese trabajo interno, ese trabajo de reprogramación, ese trabajo de anclas, de esos recursos emocionales, espirituales. Y de hecho en mi certificación Oro Puro de Mentor Coach Transformacional te voy a dar absolutamente todo lo que yo hago para que puedas crear transformación profunda en tus clientes en tiempo récord. Puedas ayudarlos a trabajar en creencias limitantes, a transformar eso que lo limita en empoderamiento, en recursos que los ayuden realmente a hacer mucho más, a identificarse y trabajar en su identidad, porque esa es la base de todos los resultados en el mundo. No es hacer más, es ser quien tienes que ser para lograr los resultados que te mereces en la vida. Entonces imagínate que tú puedas integrar ese tipo de ejercicio, ese tipo de trabajo, ese tipo de activación interna en tus procesos de transformación. Y aquí el último paso en este segundo punto es empaquetar tu promesa con intención. Dale un nombre claro, dale una promesa clara, con tiempo, con resultados tangibles, específicos, que la gente pueda decir, eso es lo que yo quiero. No vendas humo, no vendas, te enseño a ser la mejor versión de ti, te ayudo a encontrar tu bienestar, te ayudo a encontrar tu amor propio. Esas son promesas vacías que suenan bonitas, pero suenan como un cliché y que todo el mundo en el mercado, eso es lo que vende. Tú eres oro puro, tú eres diferente, tú vas a vender transformación real, profunda y cambio real en la vida de las personas. Entonces no puedes sonar a todo el mundo, tienes que sonar oro puro. Y aquí la idea es que todo eso represente el valor de lo que tú le entregas a las personas. Aquí te cuento que lo más hermoso de ver a mis clientas creando sus metodologías, empaquetándolos en programas de transformación profunda, no es tanto que empiezan a monetizar y empiezan a generar un buen dinero, etcétera, etcétera, y también empiezan a impactar vidas y a sentirse completamente alineadas con su propósito. Eso es mágico. Pero lo que yo más disfruto como mentora de estas mujeres es verlas paradas en su poder, verlas viviendo su mensaje, sacando su voz, creyendo en que su esencia, su historia, su conocimiento es suficiente para poder vivir su misión de vida y dejar un legado en el mundo. Ese es el regalo más grande que yo he vivido como mentora de miles de mujeres. Es verla cobrando alas y verlas volar. Eso es mágico, es maravilloso. Es lo mejor que podemos sentir como mentores. Y aquí el último punto es aprender a liderar procesos desde tu identidad, tu energía y una estructura que lo sostenga. Porque lo que transforma a tus clientes no es solamente el 1, 2, 3, no es solamente la estructura, es en quién te conviertes tú como mentora para sostener el proceso para ellos. El paso no es hacer más. El paso es sostener más. Y no te estoy hablando de sostener a tus clientes, estoy hablando de sostenerte a ti, tu voz, tu presencia, tu identidad. Cuando alguien
alguien te reclama o te pide un reembolso o te dice, mira, esto no es lo que estaba buscando, o simplemente hay algo que hace que no resuene contigo más y quieras salirse de tu espacio, en esos momentos es cuando más debes sostener quién eres, debes sostener tu identidad, y que ese tipo de cosas que pasan y que cuando pasan no influya en lo absoluto en tu valía como persona y como mentora. Ese es el trabajo más importante cuando nos convertimos en mentoras de alto valor. ¿Qué tienes que hacer aquí? Aquí tienes que identificar tu energía de liderazgo. Y de hecho, hay un quiz maravilloso que acabo de sacar con mi equipo, que te lo voy a dejar aquí en la descripción, donde vas a poder descubrir el ADN oculto de tu liderazgo y cómo puedes convertir ese liderazgo en el siguiente paso de tu negocio, cómo puedes accionar ese ADN que tenemos todos y que puedas identificar cuál es y cómo puedes potenciarlo para lograr ese negocio que quieres. Así que toma ese quiz gratuito ahora mismo, te lo voy a dejar aquí abajo para que puedas entonces identificar cuáles son los puntos que puedes potenciar y cómo con lo que ya tienes puedes empezar a construir el negocio de tus sueños. Y aquí el siguiente punto que te quiero decir en esta parte es que para convertirte en una mentora de alto valor, debes invertir en formación para construirte realmente con bases sólidas, para que tú puedas sostener el proceso de otros, para que tú puedas saber cómo con herramientas profundas de cambio, de transformación, de reprogramación, puedas entonces crear procesos de transformación profundos para tus clientes. Porque una mentora no solo guía, no solo te dice lo que tienes que hacer, una mentora real de alto valor te ayuda a transformar tu vida, y para eso necesitas herramientas reales. Y aquí el 1, 2, 3 de ese paso es aprender herramientas de transformación profunda real. Es también integrar prácticas de reprogramación del inconsciente, que es donde vive absolutamente todo. De hecho, tus resultados dependen del 95% que tienes en el inconsciente, y no le damos la intencionalidad ni la importancia que requiere el reprogramar nuestras creencias que viven ahí. Entonces imagínate tú obtener herramientas donde puedas tú ayudar a reprogramar esa parte limitante de todos los seres humanos para que entonces puedan llegar a el nivel que sueñan en cualquier área de su vida. Ese es el trabajo del inconsciente, y eso lo puedes lograr tú cuando ingresas y eres parte de una formación que te ayuda con herramientas reales y profundas a que tú logres ese cambio en la vida de los demás y en la tuya también, porque es una autoaplicación lo que hacemos cuando nos formamos. Otro punto importante acá es fortalecer tu liderazgo interno. Cuando tú tienes la evidencia de que puedes crear transformación profunda, porque ya la viviste en ti, porque estás obteniendo herramientas importantes de esa transformación profunda y la llevas al contexto de ayudar a otros, ahí realmente tu liderazgo se dispara, porque puedes ver el cambio que puedes ayudar a hacer a otros en su vida, puedes acompañar procesos donde otras personas digan, wow, realmente esto que viví, esta transformación que viví, este proceso que viví a través de lo que tú me enseñaste, cambió completamente mi vida. Y te voy a dejar con un último pensamiento de esta parte, y es que mi invitación es a que te conviertas tú en la guía que posiblemente tú no tuviste y necesitaste. Como ya sabes, todo esto es parte de lo que enseñamos en la certificación oro puro de Mentor Coach Transformacional y Mentor Coach Transformacional en negocios digitales. De hecho, ya estamos en fase de preventa. Vienen 2 fases más. Esto está la fase de preventa, está la fase del Early Bird y luego está la fase del precio oficial. Y en este momento estamos dando becas de más de $1,000 para que puedas ser parte de esta primera edición de esta certificación con aval internacional, un aval universitario aquí en Estados Unidos, 2 organizaciones internacionales y también el aval de Coaching Hub, que es la escuela donde yo me certifiqué por primera vez hace 8 años atrás, y es la escuela que me ayudó a llevar todo quién soy yo, mi esencia, mi propósito, a poder entonces lograr el negocio que tengo. He tenido otras certificaciones con otras escuelas también que me han ayudado muchísimo, pero esta certificación tiene el aval de Coaching Hub, que han pasado miles de estudiantes por sus certificaciones, y vamos a poder acompañarte, guiarte de la mano, tengas experiencia o no tengas experiencia, ya estés en el mundo online o no estés en el mundo online y quieras hacerlo, o simplemente si quieres hacer esto para hacer tu trabajo presencialmente, también es una herramienta maravillosa, súper profunda, que te ayuda
te guía para que tú puedas guiar a otros, donde puedes autoaplicarte a ti, ver los cambios en ti y empezar a trabajar este mismo año en 6 meses después de que pases la certificación, que son 4 meses de trabajo profundo, intenso, transformador, para que tú puedas entonces convertir esto en tu misión, en tu negocio, sintiéndote altamente compensada, pero también feliz, plena y completamente alineada con el mensaje que viniste a dejarle al mundo. Así que si quieres ser parte de cualquiera de estas fases, dependiendo de cuándo estés viendo este podcast, te voy a poner aquí abajo el número del equipo para que nos contactes por WhatsApp. De repente podemos hacer una llamada. Si necesitas más información, te mandamos el brochure con toda la información de esta certificación oro puro, que estoy segurísima que va a cambiar la vida de miles de personas, no solamente las personas que van a tomar esta certificación, sino las personas que se van a ver impactadas por las personas que van a tomar esta certificación. Y así seguimos creando esta cadena de transformación en el mundo que me hace a mí sentirme completamente feliz, en propósito y alineada con mi misión de vida. Y me encantaría que tú fueras parte de esa misión. Y si mientras escuchas todo esto y te emociona y dices, wow, sí, esto es posible para mí, de repente también puede ser que surja en este momento miedos o un nudo aquí en la garganta o una presión en el pecho. Porque sí, suena hermosísimo tener una metodología, suena bellísimo poder vivir de ayudar a otros y de ser altamente compensada. Todo eso suena maravilloso, pero sé que posiblemente hay una parte interna que duda. Una parte que no entiende por qué si has hecho todo, por qué si has trabajado tanto, por qué si has sido tan comprometida contigo misma, todavía no sientes ese nivel de autorrealización y no te sientes completamente llena, plena, feliz y que estás dejando tu legado en el mundo. Y es allí donde hay muchas mujeres que se estancan, se quedan chiquitas, se quedan en su cajita cómoda. Y lo que te detiene, lo que las detiene, no es falta de talento. No es falta de acción, no es falta de compromiso, es una herida muy profunda, una que no siempre se ve, pero que se siente con fuerza. Y esa herida que se dispara es la herida de la injusticia. Pero si yo he trabajado tanto, Carla, y aún así no avanzo, ¿por qué es que a otras sí les funciona y a mí no? Te lo digo, yo también me hacía esas preguntas. Hace nada, hace 5 o 6 años atrás yo estaba ahí. Y esta herida se activa cuando una mujer siente que lo ha hecho todo, pero no logra ver los resultados. Ha estudiado, se ha formado, ha hecho cursos, ha hecho terapia, ha servido, ha compartido. Pero ese resultado tangible, no solamente de dinero, sino de tu alrededor, de la vida que quieres, de la libertad que quieres, de lo que sueñas alrededor tuyo, no llega. Y entonces empiezas a sentir que la vida es injusta, que porque a ella sí y a mí no, que porque a la otra sí y a mí no, que porque es más fácil para ellas que para mí. Y empiezas a dudar si esto realmente es para ti. Qué dolor, porque yo lo viví. Yo también estuve ahí y yo siempre le digo a mis clientas, si ustedes se vieran como yo las veo, si ustedes se vieran allá arriba como yo las veo, yo soy la fan número 1 de mis clientas porque yo siempre las veo allá arriba, pero como yo sé que es mucho más fácil verlo desde acá porque no tengo las creencias limitantes, no tengo el baggage, ¿no? Ese morral de todo lo que pasó en la vida de esa persona. Para mí es muy fácil verlo, pero para la persona no. Y me pasó a mí también, cuando mis mentores me veían parada en esa luz y yo decía, pero si he vivido tanto esta historia y nada que pasa, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y me sentía completamente viviendo en injusticia. Y cuando esa herida se dispara, hay que gestionarla. Y hoy quiero hablarte de cómo lo gestiono yo. Y es un proceso que yo hago de tapping. Y quiero contarte un poquitito de lo que es el tapping y cómo esto ayuda a que tú empieces a instalar pensamientos nuevos, patrones nuevos y empieces a soltar y a liberar lo que te mantiene chiquita y lo que te mantiene sintiéndote que todo es una injusticia. Si nunca has hecho tapping o no sabes lo que es, no tienes idea de qué es lo que está hablando Carla, quiero explicarte un poquito la ciencia detrás del tapping. El tapping es una técnica de liberación emocional que mezcla la sabiduría de la acupuntura con la psicología energética. Lo que hacemos es estimular con golpecitos suaves ciertos puntos de nuestro cuerpo, puntos meridianos, mientras conectamos con una emoción o creencia que queremos liberar. Al hacer esto, el sistema nervioso empieza a regularse, la energía estancada
se mueve y el inconsciente se abre para integrar nuevas verdades. Es como si le dijeras a tu cuerpo los siguientes comandos. Me siento segura, estoy lista para soltar esto porque sé que puedo. Y estoy lista para recibir algo mejor. Yo lo uso cada vez que se activa una herida o un pensamiento limitante que me puede sabotear o me puede obstaculizar el proceso de expansión que estoy a punto de vivir. Y lo más hermoso es que es una técnica súper rápida que lo puedes hacer donde sea y que es sumamente efectiva porque sientes los resultados al momento. Así que si estás lista, vamos a hacerlo juntas. Aunque me sienta desconfiada, insegura y con miedo, yo me amo y me acepto profundamente y elijo abrirme a la abundancia infinita. Hoy activo la posibilidad de resultados diferentes. Elijo ver las cosas de una manera diferente. Elijo amarme y respetarme, aunque a veces me sienta insuficiente. Yo soy suficiente solo por estar viva aquí y ahora. Elijo sentirme suficiente aquí y ahora. Hoy libero la idea de que tengo que esforzarme el triple para lograr lo mismo. Cuéntame en los comentarios abajo qué te pareció esta práctica. Quiero saber si ya conocías el tapping, si ya lo has hecho antes o si es la primera vez que lo haces. Y quiero saber si este tipo de dinámicas te ayudan, si este tipo de dinámicas es lo que necesitas, es lo que quieres ver más en mi podcast Oro Puro Sin Filtro. Y si sientes que ya estás lista para vivir tu legado, para dejar de improvisar, para crear una metodología con una estructura fuerte, poderosa, transformadora, para obtener herramientas de cambio profundo en la vida de otros y en tu vida, y estás lista para ya pararte en tu poder, vivir tu legado, vivir tu misión, sacar tu voz, dejar tu mensaje en el mundo, te invito a que nos contactes en el número de WhatsApp para que hablemos de la certificación Oro Puro, ya sea Mentor Coach Transformacional o Mentor Coach Transformacional en negocios digitales. Estoy yo y mi equipo listos para hablar contigo, para contarte todos los detalles acerca de esta certificación, ver en qué momento y en qué fase estás entrando, si estás en preventa, en Early Bird o si entraste en la etapa oficial o si tenemos las puertas abiertas o no, porque depende de cuando estés viendo este podcast, veremos qué está pasando en ese momento en el mundo Oro Puro, pero estoy segura que si estás lista para sacar tu voz, sacar tu mensaje, vivir en propósito y sentir que estás dejando tu legado en el mundo, el espacio Oro Puro te da la bienvenida con las manos abiertas, con los brazos abiertos para que seas parte de esta comunidad de mujeres líderes que viven su misión y dejan su legado en el mundo. Así que te veo en el próximo episodio de Oro Puro Sin Filtro. Vengo con muchas más activaciones, con muchos más ejercicios, con trabajo interno profundo, transformador, para que puedas tú sentir lo que es vivir en propósito, vivir alineada con tu misión y sentirte feliz y autorrealizada, siendo altamente compensada por ello. Nos vemos en el próximo episodio, mi mujer Oro Puro. Bye bye.